Agradecemos especialmente a Calpro y Dynatix, el sistema de control volumétrico más confiable en México, por patrocinar este episodio. Soy Severo López Vestre Arana. Bienvenidos a Todos Somos Energía, porque la energía es lo que nos mueve. El día de hoy vamos a conversar de un tema que es muy importante, que me parece que es crítico para el desarrollo económico de los países, que es esta relación muy compleja que hay entre la certidumbre jurídica y la inversión. Certidumbre jurídica entendida como la serie de reglas de juego sobre las cuales un inversionista arriesga su dinero. Y por un lado, y por el otro lado, cuando se incumple o se rompe alguna de esas reglas de juego, ¿qué sistema tenemos objetivo e imparcial para resolver las controversias? En este caso específico de México, el nuevo Poder Judicial, con la reforma del Poder Judicial, presenta las características necesarias para inyectar la confianza que requieren los inversionistas, tanto nacionales como internacionales, para invertir en el sector energético y en el país en general. Contamos en este programa con el honor de tener la presencia de Rufino H. León Tovar, presidente de la Comisión de Disciplina del Tribunal de Disciplina Judicial. Bienvenido, Rufino. Muchas gracias. Un honor para mí estar aquí contigo. Muchas gracias. Y pues, Rufino, quisiera que nos platicaras quién es Rufino León Tovar, Rufino H. León Tovar. Sí. Desde el punto de vista del padre, del hermano, del hijo, del político, del estudiante, del magistrado, del presidente de la Comisión de Disciplina del Tribunal de Disciplina Judicial. Adelante, Rufino. Pregunta interesante. Muchas gracias. ¿Quién es Rufino H. León Tovar? Un abogado hidalguense, nacido justo en Atotonilco de Tula, Hidalgo, proveniente de una familia muy grande de 2 hermanos, una familia de personas un tanto conservadoras, pero muy prospectivas hacia los cambios que se han dado en la dinámica del país, de nuestra comunidad, de todo el entorno que implica México. Hombre de familia, adoro a mis hijas, a mi esposa. Tengo un escenario y una visión ahí muy clara de dónde estoy parado, cuál es la función que desarrollo ahora. Y soy un hombre de instituciones, un hombre que cree en el país, un hombre que cree en la justicia sin duda alguna, y un hombre que cree que México puede traspolarse y avanzar hacia circunstancias, situaciones y momentos que nos permitan lo más importante que puede un país dar a sus habitantes, que sean felices, que tengan una situación diferente y tal vez mejor en temas de seguridad, en temas de movilidad, en temas de sustentabilidad, en temas de calidad de vida. ¿En qué momento das ese paso, Rufino, a esa zona de una interrelación tan estrecha entre la política y la justicia? Que es un tema que daría mucho para qué hablar, pero ¿en qué momento entras a esa zona, Fíjate Rufino? que hay cosas en la vida de todos, sin lugar a dudas, tenemos una visión y tenemos una historia personal, bonita siempre. El acercamiento de Rufino con la justicia, con la visión de ser abogado inclusive, se da desde la infancia. Yo quiero comentarte, Rufino conoce la pobreza de cerca. Yo vengo de un pueblo en donde hace muchos años, al menos desde que yo era niño, y te hablo de 45 años o un poco más, pues obviamente la propia
inercia social que implica vivir en una comunidad pobre, pues evidentemente te genera esa idea, esa visión de cómo tienes que interactuar y cómo tienes que plasmar un poco tu camino de vida para que las cosas mejoren. Y ahí nace la idea de la justicia. Yo quiero decirte que tal vez como muchas personas en el país, yo desde que era niño quería ser abogado. Y era mi gran visión, mi gran ilusión. Eh, Nazco, como ya te dije, de esa familia de 12 hijos, soy el onceavo. Y de pronto, históricamente, en las familias grandes, pues los hermanos mayores son los que les toca a veces hacer más la talacha, como decimos, el trabajo, el tema de cómo sacas a la familia. Y eso sin duda alguna la hicieron mis hermanos mayores, de tal suerte que yo cuando crezco, cuando voy a la escuela, cuando empiezo a incursionar en el tema académico, la gran idea era venir a la ciudad, que la ciudad implicaba todo, después de una comunidad, en la que yo vivía, venía la imponente ciudad, era algo impresionante. Y de pronto la idea de Rufino era, voy a la ciudad, estudio derecho, que era mi ilusión, como ya lo dije, y regreso al pueblo, que además es algo fascinante. Pues ese regreso, quiero decirte que lleva casi 40 años, ¿no? Vine a la ciudad, empecé a incursionar en temas políticos Ujú. y la vida y mi trabajo me han encausado a estar en algunas posiciones públicas, políticas, académicas. Hoy tengo la honrosísima oportunidad de ser magistrado del Tribunal de Disciplina Judicial y eso para mí es muy importante. Y eso en ese camino de interacción con la justicia, tal vez en este momento sea el punto más alto de mi carrera jurídica y de mi relación con la justicia del país. Y en ese sentido, y siguiendo la conversación, me surgen muchas ideas, Rufino, y me gustaría puntualizar que el 24 de septiembre de 2024 Ujú. se publica en el Diario Oficial de la Federación la reforma al Poder Judicial en México. Eh, Esta reforma recoge inquietudes sociales de justicia, Rufino. eh, ¿Cuáles son sus elementos principales? ¿Qué problemas pretende resolver? Y es una pregunta compleja porque en el fondo lo que estamos preguntando es ¿por qué México tuvo que hacer una reforma de tal calado al Poder Judicial, Rufino? Justo tocas un punto importante que es un parteaguas en la justicia del país, que implica un cambio de paradigma en la aplicación del derecho de México y realmente el sustento de esta reforma constitucional implica solamente una cosa que es muy importante destacar. La gran esencia de la reforma y lo plasma la exposición de motivos, pues justamente es cómo buscamos en el país que la justicia se aplique de una manera diferente y que sea una justicia más digna, más cercana, más humana, más de interrelación con las personas. Y eso evidentemente tiene un antecedente importante. Durante muchos años, la justicia en el país, en ciertos ámbitos y en ciertos sectores, se había convertido en un privilegio, ¿no? Hay sectores del país y sobre todo comunidades lejanas a las ciudades centrales, en donde las personas no tienen acceso a la justicia por cosas ridículas. No pueden acceder a la justicia porque a veces no tienen el dinero que les implica transportarse de sus comunidades hacia las capitales. Y el asunto tan grave y tan pragmático es
que si esas personas tienen alguna posibilidad de tener ese dinero para ir a la capital a denunciar un delito, una conducta indebida en su cotidianeidad con las personas, el problema es que la gente no cree en la justicia y las personas piensan que, por ejemplo, si se trata de un delito, vas a la capital del país y de antemano ya tienen la percepción de que el Ministerio Público no les va a hacer caso, ¿no? Y si tienen la suerte de que el Ministerio Público les haga caso y se inicie una carpeta de investigación y se integren los elementos necesarios y se consigne esa carpeta, también en el ideario de las personas está el hecho de que nunca se va a consignar a quien perpetró un delito, por ejemplo. Y ese es un tema sistemático del país y de ahí que la reforma constitucional tiene tres aspectos fundamentales. Uno, se hacen cambios en la visión constitucional. Por ejemplo, el juicio de amparo, se ajustan temas de las suspensiones en los amparos. Se hacen también cambios respecto a las controversias constitucionales, Correcto. pero el cambio más importante yo creo que es el tema de llevar a los jueces a elección. Y que es un tema que en su momento fue criticado, cuestionado, legítimamente o no, yo no puedo decirlo. Pero eso ha traído una circunstancia que hoy nos da haber llevado a cabo una elección, a exponer a quienes antes impartíamos justicia atrás de un escritorio para salir a la calle, para ir a platicar con las personas y para tratar de convencerlas de que la propuesta de justicia que nosotros como juzgadores planteamos puede ser importante. Y entonces, esta reforma, para resumir un poquito, para mí el cambio más importante es el tema de la elección popular de los juzgadores. Hiciste tú una declaración, Rufino, por ahí que se nos hizo muy interesante y dijiste que en el contexto de las campañas que tuvieron que hacer Ujú. los jueces, los técnicos se habían vuelto rudos en el Ajá, ajá. contexto de las campañas. Y yo te quisiera preguntar, con esta nueva forma de elegir a los jueces, ya estando ya a ras de piso y recorriendo el país o las circunscripciones, Ujú. ¿los jueces se volvieron más sensibles, Rufino, o se politizaron? Yo pensaría, y lo digo categóricamente, quiero decirte que yo hice campaña casi en todo el país, ¿no? Me tocó salir, justo lo que yo decía, y esa expresión de cambiarnos de técnicos a rudos, en un sentido figurado, desde luego, de Es la una muy lucha buena libre, declaración. claro, va en el contexto de que de pronto, como también lo dije en campaña, yo pienso que la justicia no está atrás de un escritorio, no está en las grandes bibliotecas que tenemos, en los libros, en la jurisprudencia, ya sea física o electrónica, que todos los juzgadores tenemos acceso. Más bien, para mí la justicia está en la calle, la justicia está en los centros de trabajo, la justicia está e inicia desde la familia. Cómo tenemos que interactuar para buscar una armonía, para buscar un esquema de tolerancia, para buscar un esquema que nos permita convivir de una manera adecuada. Y entonces esta parte de ese cambio tan radical al que nos lleva la elección, pues justamente implicó que quienes queríamos competir y ganarnos una posición jurisdiccional a través de la elección, pues justamente tendríamos que ir a la calle a convencer a la gente, y no sabes lo interesante que fue hacer esto. Debe haber De sido. pronto, desde la comodidad relativa del escritorio, de impartir Claro. justicia, de hacer acuerdos, sentencias, resoluciones y demás, si eso lo convierte en un tema de interacción social, te cambia la visión.
Y en lo personal quiero comentarte, por ejemplo, Y lo dices en lo personal, porque hiciste sí, campaña. O sea, claro, el auditorio tiene claro. que saber que hiciste No, campaña. hice campaña en todo el Y a nivel país, nacional. a nivel nacional. Y Ujú. decirte que en algún estado, en Jalisco particularmente, de pronto llego, acuérdate que hubo muchas restricciones por parte del INE. No podría haber eventos masivos, no podemos hacer muchas cosas que estaban ahí señaladas como prohibiciones, pero en alguno de mis recorridos ahí en el mercado de San Juan, de pronto vi una persona ahí que tenía como mucha necesidad de abordarme y de pronto me acompañaban ahí personas un fin de semana y les digo, bueno, déjenme ver qué quiere la señora, ¿no? Y entonces se me acerca la señora y me dice, magistrado, es que yo lo quería saludar. Yo lo vi allá en la Ciudad de México, que usted llevó allí en su sala un asunto laboral de acá de Jalisco mío y que además me dio la razón porque la tenía, magistrado. ¿No? Entonces, esas cosas que pasan Claro, en calle, no sabes lo gratificante que son para uno, pero también puede suceder la visión contraria, ¿no? claro. De que alguien te reclame y te diga, oye, magistrado, pues aquí no actuaste bien. Entonces, esa exposición pública que nos dio la campaña, pues evidentemente nos creó un sentido de sensibilidad, inclusive para la impartición de la justicia. Interesante. Creo que es incuestionable que salir del juzgado sensibilizó. ¿Hay algún riesgo de politización, Rufino? Mira, yo creo que a diferencia de lo que pasa en otros cargos del sector público, particularmente en el tema de los tradicionales puestos de elección popular, diputados, senadores y demás, aquí la visión es distinta porque a fin de cuentas lo que hacemos los juzgadores, pues es una labor de carácter eminentemente técnico, que tenemos reglas no solo procesales, no solo constitucionales, no solo reglas legales, sino también actuamos en conciencia como juzgadores. Aquí difícilmente la elección, esta o la que viene y demás, podría tomar un tinte político, pues toda vez que justo se trata de una situación meramente de carácter técnico, que tiene una visión y que tiene una consecuencia importante porque yo quiero decirte que atrás de cada resolución que emitamos los juzgadores está a veces el patrimonio de la gente, tu prestigio, tu fama pública, La libertad, tu integridad, tu libertad y a veces hasta la vida. la vida. No, entonces, si nosotros pensáramos que eso puede tener un efecto político, pues realmente la justicia del país se vería muy trastocada. De acuerdo. Ujú, Para nuestro auditorio, Rufino, ¿qué es el Tribunal de Disciplina Judicial? ¿Qué papel juega? ujú, ujú. Mira, es una pregunta muy interesante. Explico muy rápidamente. Tradicionalmente, en el Poder Judicial, antes de esta reforma de 2024, existía una poderosísima Suprema Corte de Justicia de la Nación que sigue siendo poderosísima en cuanto a las resoluciones jurisdiccionales, pero que tenía el poder de adscripción y de movilidad de todos los juzgadores del ¿De país, acuerdo? que administraba los recursos de todo el Poder Judicial Federal, pero que además dirimía los conflictos entre los trabajadores del Poder Judicial y los órganos jurisdiccionales, y lo más importante, que tenía la facultad sancionadora en contra de todos los jueces. Esta inercia y esta concentración de facultades Juez y en un parte. solo ente, claro, de pronto provocó un dejo de duda en donde principalmente la ciudadanía, los abogados postulantes, los justiciables, que son las personas que por alguna razón acuden a un juicio de cualquier naturaleza, pues empezaron a cuestionar la imparcialidad, la realidad, la propia actuación del Consejo. Entonces, ¿cuál es el efecto de la reforma? Aparte de lo que ya comentamos hace un ratito, es dividir ese gran consejo de la judicatura que dependía de la Corte en dos órganos y entonces separa a la parte administrativa en un órgano de administración judicial y crea un novedosísimo Tribunal de Disciplina Judicial
que tiene 3 ¿Hay, facultades. hay otro país que tenga un modelo similar, Rufino? Sí, Estados Unidos, por ejemplo, Ajá, hay un intento en Estados Unidos en algunos condados, no de ok, forma general. ok, En Bolivia hubo un intento no tan exitoso, exitoso. pero hay temas de elección popular que también crearon órganos supervisores y hay como intentos aislados de esta regulación que han sido exitosos en algunos países europeos, pero México puede ser punta de lanza en esto si lo hacemos como lo vamos a hacer de una manera correcta. Y te decía entonces las facultades del tribunal, ¿cuáles son? Uno, dirimir las controversias de los trabajadores del Poder Judicial Federal con los propios órganos jurisdiccionales, y me refiero a la Corte, me refiero al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de todos los órganos del país. Otra facultad importantísima es el seguimiento de la carrera judicial, es decir, el tribunal tendrá o tiene como facultad el hecho de que los juzgadores del país no solo hayan cumplido con los requisitos de ingreso al Poder Judicial Federal, sino que durante todo el desempeño de su cargo cumplan con los requisitos de permanencia, es decir, que estén capacitados, que cumplan con requisitos de probidad, de honestidad, de capacitación y demás. Y para eso tenemos ya todo un espectro ahí normativo que nos permitirá estar periódicamente evaluándolos a efecto de que esto realmente sea cumplido. Y la parte más importante del tribunal es que tiene la facultad de iniciar investigaciones, de incoar procedimientos y de sancionar a todos los juzgadores del país. Y cuando digo todos, me refiero a ministros de la Corte, me refiero a magistrados de los tribunales colegiados del país. Sobre ministros de la Corte Sí, también. claro. Y a juzgadores, a jueces de distrito. Esta parte es importante. La ley nos da hoy esa facultad y solamente para la destitución de ministros nos establece, por tratarse de una responsabilidad política, cumplir con los requisitos del juicio de procedencia. Es decir, tendríamos que acudir al Senado para plantearle los motivos o las situaciones que a juicio del tribunal sustentan la movilidad de un ministro, pero a diferencia de otro tipo de procedimientos, en este caso el Senado tiene facultades para cuestionar la decisión del tribunal, de tal suerte que tenemos facultades sobre todos los juzgadores del país y algo muy importante, Severo, que las decisiones del tribunal son inapelables. Es importantísimo. Y para efectos de nuestro auditorio que no es técnico, ¿cómo dirías con otras palabras incoar? Substanciar, abrir procedimientos, integrar procedimientos, es decir, cuando cualquier juzgador del país a juicio de alguna persona, no solamente de las partes en el proceso, esté incurriendo en alguna irregularidad, hacen una denuncia ante el tribunal inicia una investigación y esta parte de incoar implica abrir un expediente e integrarlo con las pruebas que aporten las partes, quién está denunciando, si hay testigos, si hay cosas o pruebas que hay que traer de alguna autoridad, se integra ese expediente, se concluye la investigación, se pasa justamente a la comisión de disciplina y la comisión de disciplina, si encuentra elementos, sancionará a los jueces, magistrados y ministros, reitero, y las sanciones en el caso del Poder Judicial de la Federación van desde suspensiones, que pueden ser desde un mes hasta un año, van inhabilitaciones para desempeñar cargos públicos, van también en el tema de destituciones y sanciones económicas. Se ve que el Tribunal de Disciplina Judicial es una válvula estructural en el diseño del edificio muy Ujú, importante. Y ujú, conforme vamos platicando, estamos desdoblando el tema con el que iniciamos, Rufino, que es ujú. la certeza jurídica en este país. En tu campaña hiciste otra declaración, Rufino. De Te acuerdo. estuvimos Ajá, siguiendo. En ajá, tu ajá. campaña hiciste otra Claro. declaración y dijiste que a Rufino H. León Tovar no le temblaría la mano para sancionar a jueces que cometieran actos irregulares. Me parece que es Ujú. una cita casi textual. ¿Se han sancionado a jueces desde que se estableció el Tribunal de Disciplina Judicial?
Sí, Rufino. claro. En principio, agradecerte y decirte que justo en tu programa reitero esa visión y esa posición. No nos temblará la mano ni un segundo para sancionarlos cuando incurran en actos irregulares. Correcto. Hemos emitido sanciones importantes, obviamente por la secrecía, por el tema de la preservación de datos personales, no podemos exponenciarlos, pero incluso se han hecho públicos asuntos de que te puedo comentar el contexto. Hemos sancionado a algún juzgador, sin importar el género, por ejemplo, por retardar la Mm, extradición mm, de personas presuntamente delincuentes, y lo correcto. digo así, presuntamente delincuentes, que son reclamados porque además de delinquir en México, tienen cuentas pendientes en otros países. Entonces, de pronto hay quejas específicas por autoridades del gobierno de México. Y obviamente el tribunal ha actuado con toda contundencia. Hemos suspendido jueces, hemos tenido casos lamentables también de delitos sexuales cometidos por servidores públicos del Poder Judicial Federal. Y en este caso, como lo haremos en todos los asuntos que impliquen temas de género, vamos a actuar de una manera determinante, de una manera contundente y de una manera muy rápida. Y el tribunal, y obviamente la comisión de disciplina que presido, no va a permitir actos de deslealtad a la administración de justicia, pero tampoco va a permitir que se perpetren actos ilegales en contra de la gente, no vamos a permitir nepotismo, no vamos a permitir corrupción y vamos a actuar de una manera muy contundente. Queda claro la profundidad que tienes en el tema judicial, sin duda, Rufino. Eh, pero también tienes una dualidad muy interesante y por eso estamos conversando contigo en Todos Somos Energía. Ujú. Eh, y fuiste también secretario de movilidad en la Ciudad de México. Tienes una visión bastante clara del sector energético e impulsaste proyectos de electromovilidad y eso te dio una sensibilidad sobre cómo el sector energético y los inversionistas del sector energético son muy sensibles a los cambios de reglas ¿De acuerdo? y a la incertidumbre legal. Ujú. Y yo te pregunto ya de cara a esta realidad, si los nuevos órganos del Poder Judicial del que estuvimos hablando hace unos minutos, el Sí, Tribunal de sí. Disciplina Judicial y el órgano de Administración de Justicia, por ejemplo, que no lo hemos tocado, pero si los órganos en general, estos nuevos órganos en general del Poder Judicial, resuelven o ayudan o soportan este tema que te estoy poniendo sobre la mesa, Sin duda Rufino. alguna, yo quiero comentarte, Severo, durante mi campaña basé mi proyecto de juez o magistrado del Tribunal de Disciplina Judicial en 5 ejes fundamentales. Uno, dije, y aquí lo vengo a reiterar, que vamos a meter a la cárcel a los jueces corruptos y lo vamos a hacer. Dos, planteé que México, país, necesita una justicia más sensible, más humana, más cercana a las personas y que ponga en equilibrio, sobre todo a la gente que menos posibilidades tiene de defenderse. Aquí quiero aclarar que si bien la justicia debe ser transversal, Ujú. debe aplicarse de una manera igual para todos, los juzgadores tenemos la obligación de equilibrar la defensa de las partes en un caso concreto. Y aquí me refiero a las personas vulnerables, a las personas con discapacidad, a las mujeres cuando en un juicio involucra derechos de las mujeres por su calidad de mujer, a los menores, a todo este esquema de personas vulnerables. Dije también que México necesita una justicia con menos formalismos, ¿no? Con menos trabas procedimentales que muchas veces solo dan lugar a las partes, Correcto. una de las dos. Prácticas Así dilatorias es, a que los juicios se hagan más 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 largos. largos sin
necesidad alguna. Más costosos, más largos, más tardada la justicia para Así los es. ciudadanos. Sí. Pero la parte importante que viene muy a colación de tu pregunta, lo que dije es que México necesita una justicia que sea adecuada para los sectores de la población, para todos, que así como ponga en un lugar adecuado los derechos de las personas vulnerables, también protege el sector productivo del país. ¿Y a qué me refiero con eso? Hoy ante un mundo globalizado, en donde finalmente lo que pasa hoy en México tiene repercusión en China, en Rusia, Correcto. en Sin duda. cualquier lugar del país, Ujú. En minutos. en minutos. Ujú. Evidentemente, lo que implica la regulación de una economía poderosa como la es México, de un país Sin duda. productivo con mucha vocación empresarial inclusive, lo que tenemos que hacer y que haremos desde el Poder Judicial de la Federación es cómo protegemos el esquema de quien le apuestan a la economía mexicana, mexicanos o extranjeros, para garantizar que el esquema de producción, que finalmente tiene una repercusión importante para los mexicanos, pues tenga una secuencia y una consecuencia de garantía. Y entonces eso estamos haciendo, Severo, desde el Poder Judicial de la Federación. Estamos cuidando que, por ejemplo, no por la decisión errónea, aclaro, de un juzgador, de una juzgadora, paremos proyectos productivos, proyectos importantes para los estados del país. En el esquema también de fuentes de empleo, no podemos permitir que los juzgadores del país, por una decisión errónea o equivocada, puedan de un plumazo quitar fuentes de empleo para decenas, cientos o miles de personas. Y lo que estamos buscando justamente es cómo logramos que tanto los empresarios mexicanos como los empresarios extranjeros pues tengan una confianza en el país para que México crezca. Lo que estás diciendo es importantísimo, me parece, ¿no? Porque estás dejando muy claro que el Poder Judicial no es una isla que de repente aparece cuando hay controversia, sino es un poder que está consciente de su papel en el proceso productivo del país Sin y duda, su sin conexión duda. continua con la economía. Ujú. Y me parece que esas palabras son muy importantes y más en este momento, ¿no, Rufino? Em, eh, Tú sabes, porque estás muy informado, que los inversionistas nacionales, los inversionistas internacionales, actores importantes también como el Departamento de Estado Ujú, ujú. norteamericano, la Oficina del Representante Comercial, que son los que van a estar negociando directamente el Tratado de Libre Comercio en pocas semanas, Rufino, han manifestado puntualmente una preocupación muy particular, que es la imparcialidad de los jueces o del sistema De acuerdo. judicial mexicano cuando el Estado sea parte en un juicio, como es el caso, ya que estamos en el sector energético, de CFE y Pemex. Ujú, ujú. ¿Qué comentarios merecería ese tema que está ahí sobre la mesa, Rufino? Mira, yo creo que México tiene que mandar un mensaje hacia el mundo de la probidad, de la integridad y de la imparcialidad de los jueces. Y lo tiene que mandar en el sentido de que si eso no sucede, pues obviamente el tribunal va a actuar. Como tú lo sabes bien, los elementos más importantes o los elementos esenciales del Estado como ente jurídico, población, gobierno y territorio, implican esa conjunción para que haya un equilibrio justamente de todos los estados del mundo, me refiero a los países, y el tema de gobierno, al menos en México y en el letrado constitucional de la definición de nuestra división de poderes, de que somos una Correcto. república representativa, democrática, popular y demás. Evidentemente, en la interacción de lo que ya te comentaba hace un ratito, de un mundo globalizado, en donde más allá de las noticias que ya dijimos que en minutos se pueden expandir en todo el país, Correcto. también lo que suceda económicamente hoy en un estado del mundo tiene una repercusión mundial. Y entonces los países tenemos la obligación
de garantizarle a los demás países, al mundo, pues justamente que la visión, que la actuación, que la relación de los juzgadores con los proyectos productivos, con la presencia de las empresas en cualquier estado nacional y particularmente en México, pues tendrá una repercusión positiva. Como tú sabes, Rufino, ha habido unas consultas públicas, tanto en Estados Unidos como en Canadá, como en Estados Unidos, como en México, previo a las negociaciones ya formales ¿De del acuerdo? Tratado de Comercio. Y en esas consultas públicas también han surgido otras inquietudes porque ya se publicaron. Y una de las inquietudes que han surgido es sobre la predictibilidad de las decisiones de los jueces en México. Se refieren a esta idea de son nuevos jueces, Ujú. es un nuevo poder judicial, no sabemos cómo van a actuar, qué podemos esperar. Y como tú sabes, en el sector energético te la juegas por 30 años, Así ¿no? es, sí, O sea, claro. tú planeas y dices, bueno, pues aquí me quedo 20 años y no puedes correr con la infraestructura, ¿no? Entonces, Ujú, tienes ujú. que tener una capacidad de previsión razonable y está apareciendo ese tema de un poco, lo voy a simplificar muchísimo, es, oye, es nuevo, no lo conozco. ¿Sí me Ujú, explico? ujú. Sí, 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 Pero es un claro. tema serio que salió en las consultas como uno de los temas principales. ¿Qué opinión te merecería esa parte? ¿Qué comentarios podrías tener? Fíjate que ahí entra y justo das en el clavo de la reforma judicial y cómo se pragmatiza justamente hacia la aplicación de la justicia. Hoy, aparte de esas facultades explícitas que ya comentamos del Tribunal de Disciplina Judicial, la parte más importante, podría decir yo, de la labor del tribunal es esa labor de acompañamiento, esa labor de fortalecer un poder judicial mexicano que dé esas certezas que necesita el mundo que tiene relación con nosotros. Y en esa parte yo quiero decirte, comentarte que también es público. Yo me he reunido con cientos de juzgadores, literal, de todo el No lo país, dudo ni ¿no? tantito. De todo el país. Y voy platicando con ellos en esta visión de decirles de pronto en la campaña que se crearon muchos mitos, ¿no? Y decían, no, pues es que va a ser la Santa Inquisición, el tribunal, ¿no? Claro, Los jueces de jueces, ya cuando tomamos posición, va a haber cacería de brujas y van a por ir supuesto. sobre todos los jueces Porque el control anteriores. es claro, ¿no, Claro, Rufino? sin duda, pero quiero decirte que ese control que hoy nos da la Constitución, Ujú. esas facultades tan abiertas, implican para nosotros institucionalmente, legalmente, personalmente, pero sobre todo moralmente, muchísima responsabilidad. Y yo lo que le voy diciendo a todos los juzgadores con quienes tengo relación todos los días es fortalezcamos el Poder Judicial Federal, cuentan con el Tribunal de Disciplina Judicial para un esquema de acompañamiento para fortalecer nuestras decisiones hacia una visión mucho más constitucional, mucho más equilibrada. Y en esa idea decirle al mundo literal que tiene relación con México, vamos a actuar de una manera correcta, vamos a buscar que los juzgadores emitan resoluciones no solamente apegadas al derecho mexicano. Hoy en esa gran visión de la reforma constitucional y en este nuevo espectro incluso del derecho convencional, tenemos la obligación de aplicar convenios internacionales, tenemos la obligación de hacer una ponderación de derechos para aplicar la norma que más favorezca a las partes en un juicio y eso sin duda alguna es lo que haremos. ¿Compartes, Rufino? Porque hemos platicado una pasión común que es la transición energética con tu servidor. De acuerdo, Tú, sin tú, duda. tú, tú sabes que el camino es difícil para cualquier país del mundo, ¿eh? Ujú, ujú. Pero para México lo es y lo será. Sin duda. Hay mucho por hacer todavía. ¿Qué papel va a jugar el nuevo Poder Judicial en esa transición energética? ¿Va a colaborar? ¿Va a ayudar? ¿Va a facilitar las cosas, Rufino? Yo creo que el tribunal tiene que ser el facilitador, y lo digo con toda responsabilidad, de que este cambio tan trascendental para el mundo y obviamente para Para el mundo. México pueda tener un camino adecuado
temas totalmente polarizados con la justicia, pero importantes. Hoy la circunstancia mundial en temas de sustentabilidad, de contaminación, de migrar hacia una visión distinta de los países, sobre todo en materia de calidad de vida, pues requiere obviamente intervención de la parte técnica de las autoridades de los gobiernos, pero lleva muy implícita la actuación de los entes jurisdiccionales para lograr que justamente en esa situación controversial que sin duda alguna se da y se dará en toda la implementación de estos nuevos esquemas, pues tenga una consecuencia real y sin duda alguna no la tengamos de que el tribunal va a actuar de una manera contundente, pues para buscar esos equilibrios. Y obviamente para lograr objetivos importantes en donde se privilegie la situación de las personas por encima incluso de formalismos jurídicos. En pocas palabras, la tranquilidad que puede presentar el Tribunal de Disciplina Judicial y el armado del Poder Judicial, el nuevo armado del Poder Judicial, puede colaborar a que los proyectos se desarrollen, a que haya confianza. Es un poco el... Ese es un poco la visión y te voy a poner ejemplos incluso prácticos de tu servidor. En nuestra vida profesional hemos tenido la oportunidad desde el lado del Poder Ejecutivo de regular ahí cosas que han tenido trascendencia no solo en el país, sino a nivel mundial. México, por ejemplo, fue el primer país de América Latina en regular las aplicaciones móviles de transporte, Okay. las famosas empresas de redes de transporte. Correcto. ¿Qué implica eso? Pues evidentemente darle una certeza al mundo de que los entes económicos visionarios de estos temas que tienen trascendencia y transversalidad a nivel mundial pudieran operar en México. México lo hizo en 2015 en una decisión tomada en principio por un gobierno de la capital del país, pero que luego tuvo una trascendencia jurídica importante. Hubo 1,357 juicios en contra de la regulación de estas empresas y la verdad es que el Poder Judicial mexicano fue muy responsable y en contra de un sector que tiene la fama de ser un sector subversivo, agresivo y demás, que es el sector transporte. La ponderación y la visión de los jueces fue importantísima. Otro tema importante también en el que nos tocó participar, por ejemplo, la regulación del alcoholímetro, que tal vez tenga poca relación con el tema que estamos platicando, pero ahí el comentario es porque también la ponderación que en un momento dado hizo la Corte en el contexto de regular una figura en un purismo jurídico constitucional, decir, no, pues aquí no pasa porque no pasa. Eso contra la visión de un proyecto que salvaba vidas, de un proyecto que es un proyecto de salud y que hoy coincide de una manera muy importante, al menos en la capital, pues también fue un tema importante. A lo que voy finalmente es que México debe privilegiar la situación en principio de la gobernabilidad hacia el interior del país, pero otro esquema importantísimo es cómo logramos un esquema productivo que permita el crecimiento de México, pero también que dé confianza a los entes económicos mundiales. Claro, a veces eso no se percibe, Rufino, la importancia de, de lo concatenado, de lo ordenado, de lo aceitado, de las reglas, en el buen sentido, de las reglas, su cumplimiento, etcétera, para el desarrollo económico. De acuerdo. Como presidente del Tribunal de Disciplina Judicial, Rufino, en un momento en el que hay que reconocer que hay incertidumbre política, comercial, económica en todo el mundo. Así es, así es. ¿Qué mensaje le enviarías a los mexicanos, a los inversionistas en este momento, desde tu papel dentro del Tribunal de Disciplina Judicial, en cuanto a la certeza jurídica, a lo que deben de esperar de México hacia adelante, ante los retos del sector energético, ante un nuevo marco jurídico y ante las expectativas de crecimiento y las necesidades de crecimiento en el sector energético, que son fenomenales,
Sí, Rufino. Lo que claro, se tiene sí, que no. hacer en los siguientes 20 años, tú lo sabes, o 30, 20, es más de lo que hemos hecho en la historia del sector Así eléctrico es, así mexicano es. y, Ajá. y energético. ¿Qué mensaje les enviarías, Yo Rufino? quiero decirte, en principio, aclarar que, como lo dije hace unos momentos, México país tenemos una clara división de poderes, ¿no? Tenemos un poder legislativo, un poder ejecutivo y un poder judicial que representamos tres entes: la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Tribunal de Disciplina Judicial y un órgano de administración judicial que está encargado de dotar de todos los recursos a los entes operadores jurídicos. Y quiero decirte, y aclaré este tema de división de poderes porque ya concatenado y visto como Estado, yo creo que los tres poderes del país, que aclaro somos diferentes y cada uno tiene su autonomía delimitada en la Constitución, creo que estamos haciendo la visión correcta como México país. El poder legislativo, como es indudable, está encauzando la normativa necesaria para buscar que los mexicanos tengamos una calidad de vida distinta, para que el sistema energético del país, que además es una necesidad mundial, pueda aplicarse de una manera correcta en México. La parte del Poder Ejecutivo, y lo digo abiertamente, ya aclarado que somos poderes distintos, la presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum, tiene una visión muy clara, además por su formación profesional Sin duda, del es, tema es energético, de la experta en el visión de tema. lo que importa para ella como titular del Ejecutivo, todo este esquema energético. Y sin duda alguna, y lo digo categóricamente, el Poder Judicial hace su parte. Y el garante, que también es importante que el auditorio lo sepa, el garante de la reforma judicial y el garante de la visión, de la conducta, de la integridad de los juzgadores del país es el Tribunal de Disciplina Judicial. Y decirle a los mexicanos, a los extranjeros, a quienes le apuestan o le apostamos desde diversas vertientes académicas, institucionales, económicas, jurídicas, en todas las visiones de lo que implica esa transformación energética, decirles que el tribunal va a ser un celoso eh, investigador y un celoso garante de que la aplicación de todas las medidas contractuales, de todas las situaciones de interacción que tengan con México, vamos a impulsarlas, vamos a apoyarlas y vamos a buscar que obviamente se actúe con toda justicia. Tu mensaje es muy importante, es trascendente, Rufino. Sin duda, la inversión internacional, que es muy importante, pero más aún a la inversión nacional, que como tú Claro. sabes, es mucho más el volumen y el impacto de la inversión nacional que de la inversión extranjera. Así es, sin duda. Entonces es muy importante que los inversionistas nos escuchen. Finalmente, y muchas gracias, muy agradecido, No, no, Rufino. no, el agradecido soy yo, muchas gracias. Si tú te subieras a una góndola del cablebús, Rufino, y pudieras elegir a cualquier personaje de la historia de México o de la historia universal para conversar con él en un trayecto relativamente largo, ¿a quién elegirías, Rufino, y por qué? Wow. Oye, qué pregunta tan interesante y complicada a la vez. Mira, sin pensarla mucho, y si se puede dos, Adelante. yo elegiría a Benito Juárez y a Piero Calamandrei, Ok. ¿no? Mexicano y francés. Francés. Y conversaría con ambos y con Benito Juárez para que nos explicara y me dijera y me imbuyera de todo ese esquema de las leyes de reforma, de todo ese contexto visionario que finalmente sustentó las bases de la parte jurídica del país, con todas las aportaciones posteriores que evidentemente ha habido. Y bueno, pues con Piero Calamandrei para toda esa visión del juzgador muy enarbolada y muy implícita en el idilio de los jueces, ¿no? Por Que supuesto. Por finalmente supuesto. nos da una visión muy concatenada con la idea de Ulpiano, ¿no? De cómo el juzgador
para hacerlo. Te fuiste a Roma. Sí, claro. No, nos pasamos de un lado a otro. Digo, la visión de Piero Calamandrei muy enfocada a la idea de un piano. El tema de que al final del día lo que tenemos que tener como vocación los jueces, pues justamente es esa situación tan importante y tan simple que es el piano de cómo para juzgar tú tienes que tener la intuición de lo justo y de lo injusto. Y eso es la clave para todo el esquema jurídico nacional. Muchas gracias por tu conversación, muchas gracias por tu tiempo, Rufino. No, muchísimas. Eres el padrino de este programa. No, qué honra, honradísimo y agradecido. Muchas gracias. Eres bienvenido y muchas gracias y buenas noches a todos. Gracias, muchas gracias. Heraldo Podcast, un lugar para tus oídos.